Bienvenidos una vez Mu S a nuestro canal donde desentrao más menos amos los secretos Mu S jugosos del mundo del espectáculo. Si son nuevos por AQU, me presento, soy y estoy AQU para traerles las últimas noticias, los rumores Mu S candentes y por supuesto, ese chismecito que tanto nos gusta. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Hablamos de la pareja que nos enamoró superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, y que aunque ya no es tu copyright n juntos sentimentalmente, siguen siendo objeto de adoración superíndice 3n y especulación superíndice 3n por parte de fans de todo el mundo. La pregunta que nos concierne hoy es, ¿es esa propuesta secreta que al fin ha sido revelada? Las redes sociales han estado que arden, los foros llenos de teorías y los medios de comunicación superíndice 3n turcos echando humo. Asu que sin Mu S rodeos, vamos a desentrao más menos a este misterio juntos. Pero antes, como siempre, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos mucho contenido interesante por venir. Y ahora vamos al grano. Para entender el revuelo actual, tenemos que recordar el impacto monumental que tuvo Senu con diéresis al cap. No fue solo una serie Mu S, fue un fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 fronteras. La historia de Eda YLDZ, la joven florista con un sueño más menos o Iser Cambolat, el arquitecto exitoso pero fruo, conectó superíndice 3 con el público de una manera muy especial. La fu superíndice 3 mula era sencilla pero efectiva, una trama romántica con toques de comedia, personajes entrao más menos hables y por supuesto, la innegable química entre los protagonistas. Pero Mu S ayud de la trama, lo que realmente catapultó superíndice 3 a Senu con diéresis al cap, al estrellato fue la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande. Su romance en la vida real, que floreció superíndice 3 durante el rodaje de la serie, intensificó superíndice 3 la fascinación superíndice 3n del público. Cada gesto, cada mirada, cada publicación superíndice 3n en redes sociales era analizada al detalle, convirtió copyright dándose en noticia y alimentando la fantasía de sus fans. Eran la pareja perfecta, la representación superíndice 3n del amor verdadero que todos anhelamos. Cuando la serie terminó superíndice 3, y con ella su noviazgo, el golpe fue duro para muchos. La ilusión superíndice 3n se rompió superíndice 3 y la esperanza de un final feliz en la vida real se desvaneció superíndice 3. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3. Los fans aferrados a los recuerdos y a la magia que habían compartido, continuaron más menos ando con una reconciliación superíndice 3n y sobre todo, con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en pantalla. Desde entonces ambos actores han seguido adelante con sus carreras, cosechando con diéresis copyright hitos por separado. Kerem con su carisma innegable y su talento actoral, ha demostrado ser mucho Mu S que un simple galu, N de telenovela. Ha protagonizado nuevas series como Awik Yaoimuru y ha participado en proyectos internacionales, como la serie Last Day of Night, consolidando su posición superíndice 3n como un actor versátil y con proyección superíndice 3n global. Su presencia en redes sociales es notable, interactuando constantemente con sus fans y mostrando su lado Mu S autocopyrightico. Hande, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices Mu S populares y reconocidas de Turquía, ha de Mu S de convertirse en un icono de estilo y belleza. Sus proyectos posteriores a Senu con diéresis al cap, como Bambawi Kabiri, y su protagonista superíndice 3 Nico en la serie Prince como invitada, han demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Su influencia en el mundo de la moda es innegable, colaborando con marcas de renombre y marcando tendencia con cada uno de sus looks. Sin embargo, a pesar de sus caminos separados, el fantasma de Eda y Serkan siempre los ha perseguido. La sombra de su romance y el impacto de su serie siguen presentes en la memoria colectiva de sus fans. Los fans siguen pidiendo a gritos que trabajen juntos de nuevo, inundando las redes sociales con mensajes y peticiones. Los rumores de una posible colaboración superíndice 3n no han cesado, alimentando la esperanza y la especulación superíndice 3n. Y AQU es donde entra en juego la famosa propuesta secreta. Durante semanas, se ha hablado de una oferta que se les hizo a ambos actores para protagonizar una nueva película. Los detalles eran escasos, pero se sabía que se trataba de un proyecto de gran envergadura, con un presupuesto considerable y un equipo de producción superíndice 3n de primer nivel.
Se rumoreaba que la productora de True S de la película era una de las Mu S importantes de Turquía, con experiencia en la realización superíndice 3N de películas de gran copyright sito a nivel internacional. La película supuestamente será una comedia romántica, un geu copyright nero que ambos dominan a la perfección superíndice 3N y que les permitió superíndice 3 brillar en Senú con diéresis al cap. La trama, según los rumores, girará en torno a dos personas que se reencuentran después copyright S de aún más menos os separados y que, a pesar de los obstáculos y las diferencias, se dan cuenta de que su amor sigue vivo. Una historia clásica pero con un toque moderno y con el potencial de emocionar y hacer reír al público. La gran incu superíndice 3 Nita era, ¿aceptarán Kerem y Anne de la propuesta? Los fans estaban divididos. Algunos creían que era una oportunidad única para revivir la magia de Senú con diéresis al cap y demostrar que su química seguía intacta. Imaginaban escenas llenas de pasión superíndice 3N y romanticismo, con momentos divertidos y emotivos que los harían suspirar y recordar los mejores momentos de la serie. Para ellos era la oportunidad perfecta para darles a los fans lo que tanto anhelaban, el reencuentro de Eda y Serkan. Otros, en cambio, pensaban que era mejor dejar el pasado a True S y que ambos actores deban seguir explorando nuevos horizontes por separado. Consideraban que regresar a interpretar personajes similares podría ser perjudicial para sus carreras y limitar su crecimiento como actores. Creían que era importante que se desmarcaran de la imagen de Eda y Serkan, y que demostraran su versatilidad en otros geu copyright neros y con personajes diferentes. Pero ahora, después copyright S de tanta especulación superíndice 3N, parece que al fin tenemos una respuesta. Varias fuentes cercanas a los actores han confirmado que efectivamente recibieron la propuesta, pero que ambos la rechazaron. Su copyright que es una decepción superíndice 3N para muchos de ustedes. Pero antes de que empiecen a tirar piedras, du copyright déjenme explicarles las posibles razones de True S de esta decisión superíndice 3N. Una de las razones Mu S plausibles es el tema de la imagen. Tanto Kerem como Anne son muy conscientes de su marca personal y de CEU superíndice 3 Mo son percibidos por el público. Han trabajado arduamente para construir una imagen su superíndice 3 lida y respetada en la industria del entretenimiento. Regresar a trabajar juntos, especialmente en una comedia romántica, podrá ser visto como una fu superíndice 3 mula fácil para generar audiencia y quizás restarle valor a sus trabajos individuales. Podrá interpretarse como una falta de ambición superíndice 3N y una dependencia de la fama que les proporciona un superíndice 3 Senú con diéresis al cap. Además, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N medio tica. Cada vez que Kerem y Anne son vistos en el mismo lugar o simplemente se mencionan en una entrevista, los medios de comunicación superíndice 3N se vuelven locos. Imaginen el escrutinio al que estarían sometidos si aceptaran protagonizar una película juntos. Será una constante comparación superíndice 3N con Senú con diéresis al cap y una interminable ola de rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Los paparazzis los seguirán a todas partes, buscando la foto que confirmara o desmintiera los rumores. La presión superíndice 3N será insoportable y podrá afectar su bienestar emocional. Otra posible razón superíndice 3N podrá ser simplemente una cuestión superíndice 3N de agenda. Ambos actores están muy ocupados con sus propios proyectos. Kerem, como mencionó copyright antes, estuvo explorando nuevas oportunidades en el mercado internacional, filmando comerciales y protagonizando series para plataformas de streaming, mientras que Anne estuvo concentrada en consolidar su carrera en Turquía, protagonizando campañas de publicidad y trabajando en series que han tenido gran impacto. Puede que simplemente no tengan tiempo para comprometerse con un proyecto tan demandante como una película, que requiere meses de rodaje y promoción superíndice 3N. También copyright N es importante recordar que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 hace un tiempo y, aunque no hay evidencia de que haya mala onda entre ellos, es comprensible que no quieran revivir viejos recuerdos o sentirse incu superíndice 3 modos trabajando juntos en un ambiente tan íntimo como un set de filmación superíndice 3N. A pesar de que son profesionales y saben separar su vida personal de la profesional, es humano que tengan sentimientos encontrados y que prefieran evitar situaciones que puedan generar tensión superíndice 3N o incomodidad. Ahora bien, esta negativa no significa que nunca los veremos juntos en pantalla.
Ambos actores han manifestado en varias ocasiones que están abiertos a la posibilidad de trabajar juntos en el futuro, siempre y cuando el proyecto sea el adecuado y les permita mostrar una faceta diferente de su talento. Han expresado su admiración superíndice 3N mutua y su respeto por el trabajo del otro. Quizás en lugar de una comedia romántica podríamos verlos en un drama, un thriller o incluso una película de acción superíndice 3N. Q copyright N sabe. Imaginen a Kerem y Ande protagonizando un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko, interpretando a dos detectives que deben resolver un caso complejo y peligroso. O tal vez en una película de a copyright poca, interpretando a dos personajes istu superíndice 3 ricos con una historia de amor prohibido. Las posibilidades son infinitas y el potencial para sorprender al público es enorme. Lo que es cierto es que Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel siguen siendo dos de los actores queridos y admirados de Turquía. Su talento, carisma y profesionalismo los han convertido en verdaderas estrellas, y estamos seguros de que seguirán sorprendió copyright donos con sus futuros proyectos. Su dedicación superíndice 3N a su trabajo y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N son evidentes en cada uno de sus proyectos. Asu que aunque la noticia de que rechazaron la propuesta de la película sea un balde de agua fría para algunos, no perdamos la esperanza de verlos juntos en pantalla en algún momento. Mientras tanto, sigamos apoyando sus carreras individuales y disfrutando de su talento. Recordemos que son artistas con voz propia y que tienen derecho a tomar decisiones que beneficien su carrera y su bienestar personal. En resumen, la gran propuesta secreta que se les hizo a Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel era para protagonizar una nueva película, pero ambos actores la rechazaron. Las razones podrán ser varias: proteger su imagen, evitar la presión superíndice 3N medio utica, problemas de agenda o simplemente no querer revivir viejos recuerdos. A pesar de esto, no perdamos la esperanza de verlos juntos en pantalla en el futuro, en un proyecto que les permita mostrar una faceta diferente de su talento. Y bien, amantes del drama turco, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de centrar más menos ando este misterio con nosotros. Hemos explorado todas las posibles razones de de esta decisión superíndice 3N y hemos analizado el impacto que tiene en sus carreras y en la percepción superíndice 3N del público. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para Mu. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. ¿Qué copyright opinan de esta decisión superíndice 3N de Kerem y Hande? ¿Les gustará verlos juntos en pantalla en el futuro? ¿En qué copyright tipo de proyecto? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Quiero saber si comparten mi opinión superíndice 3N o si tienen una perspectiva diferente. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos mucho contenido interesante por venir. Los espero en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, sigan más menos ando con sus dramas turcos favoritos y con las parejas que nos roban el corazón superíndice 3N. Adiós superíndice 3S.